Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Preparándonos para la temporada de eclipses Géminis-Sagitario. Entonces, hablemos de los nodos natales en el signo de Géminis y de Sagitario. ¿Qué significa para las personas que van a vivir el retorno nodal? Astrología para el alma. Los nodos natales representan, el nodo sur y el nodo norte representan el lugar donde se produjeron tus eclipses natales, en el momento de tu gestación y en el momento de tu nacimiento, y quizás previos también a tu gestación. Abarcan un proceso de 2 años los eclipses natales en un eje. Y los eclipses natales son los eclipses que van a marcar una ruta en nuestra carta natal, en nuestro GPS cósmico, van a indicar una ruta de evolución espiritual, de una evolución de conciencia. Los eclipses natales se van a dar en un eje en particular en tu carta natal. Y como involucra las dos luminarias, Sol y Luna, las energías del Yin, las energías del Yang, este eje tiene una importancia mayor en nuestra carta natal. Es un eje súper importante que tenemos que aprender a reconocer, asimilar, interpretar, trabajar con esas energías. Porque en esas dos casas, ¿qué sucedió? Se juntó tu sol y tu luna. Tu sol y tu luna están en una casa. Casa 1, casa 7, luna casa 8, sol en casa 5. Todos tenemos quizás las luminarias en casas distintas. Algunos quizás tienen las luminarias en una misma casa. Eso quiere decir que quizás nacieron en una luna nueva o en un eclipse, si está el nodo ahí al lado. O otros nacieron con la luna en oposición al sol y nacieron en periodo de luna llena. Entonces, las casas donde están situadas nuestras luminarias. Y esto es súper importante que hay que entender para comprender cómo podemos trabajar mejor la energía de los eclipses. Ese sol y esa luna se van a juntar en una determinada casa y en esa casa se produjeron esos eclipses natales. Es una casa donde puedes encontrar el equilibrio entre las energías que representa el sol y la luna, porque en esa casa se besan, se dan el gran beso cósmico, el gran beso universal. Y las fuentes del yin y del yang se van a manifestar juntas, van a crear algo nuevo en esa casa, en ese eje donde tienes los nodos natales. Por eso es tan importante saber de dónde viene tu sol y de qué casa viene tu luna, porque esas casas o esos paradigmas o esos arquetipos de esas casas se van a juntar en esa casa natal donde tienes a tus eclipses natales. Y ahí adquiere toda su simbología y todo su significado. Los eclipses tienen ciclos cuando caen en los mismos signos. Se demoran 9 años en transitar tu carta natal y se van a dar los eclipses en el mismo eje, en este caso Géminis-Sagitario. Y luego, 9 años después, van a volver a regresar a su posición natal. Entonces son ciclos de 9 y ciclos de 18 años. Y cada 9 y cada 18 años tenemos fases psicológicas importantes que se producen. Tanto la luna como el sol nos hablan de fases psicológicas, de fases de vida, donde se produce una madurez, una experiencia de vida, donde se producen cambios hormonales también. La luna influye mucho en nuestros procesos biológicos, en nuestros procesos psicológicos y fisiológicos. Entonces, con el primer retorno de los nodos que tenemos a los 9 años, pasamos a otra fase de la infancia, porque a partir de los 9 años hasta los 18 años vamos a comenzar un periodo de madurez hormonal. Ahí vamos a definir verdaderamente nuestros rasgos distintivos de género, masculino y femenino. Comienza todo el desarrollo hormonal, todo el desarrollo físico que viene aparejado con ese desarrollo hormonal que rige la luna. Las mujeres van a empezar a tener senos, que es muy luna, van a empezar a tener más caderas, van a empezar con su menstruación,
desde los 9 hasta los 18 años van a crecer en tamaño. Su psicología también va a vivir una metamorfosis importante. Y con el Sol pasa lo mismo. El Sol, que representa nuestra conciencia individual, durante ese periodo también va a vivir una metamorfosis de identidad que va aparejado con esa transformación hormonal, fisiológica y psicológica. Entonces son eclipses y tránsitos de nodos que están aparejados con distintas fases de vida. Y los que tienen los nodos o los eclipses en el signo de Géminis y de Sagitario, la vía de evolución va por abrirse a nuevos conocimientos, por desarrollar nuevos contactos. Yo les voy a hablar un poco de la experiencia que tengo con las personas que tienen los nodos en Géminis y Sagitario. Muchas personas durante su juventud tuvieron quizás limitaciones en la comunicación. Se sintieron criticados o juzgados o censurados, eran tímidos. ¿Por qué digo esto? Porque es la energía que hay que trabajar para evolucionar. Y si los nodos están en esos signos, Géminis sobre todo, que es la comunicación, hay un aprendizaje evolutivo de vida muy importante y muy significativo que tiene que ver con cómo vas a desarrollar tu propia voz durante tu vida, porque los eclipses marcan una misión de vida que se trabaja durante toda la vida. Entonces, en el signo de Géminis hay que trabajar esa libertad de expresión, esa libertad de pensamiento, hay que trabajar la censura, la discriminación del mundo que nos rodea. Hay que trabajar el conocimiento, por sobre todo, cultivar conocimientos nuevos, abrirse a opiniones, no ser tan sesgado, no ser tan tosudo, tan testarudo, con una idea fija, aunque generalmente si los eclipses están en esos signos, como son signos mutables, quiere decir que durante la vida, con los nodos natales en esos signos, vas a vivir diferentes procesos, diferentes fases que te van a cambiar tu manera de pensar, que van a cambiar y modificar tu sistema de creencias radicalmente, tu sistema de valores, tu sistema o tus creencias políticas o tu creencia religiosa. Y las van a modificar durante toda tu vida porque son signos mutables, no son signos fijos, son signos de cambio. Y la experiencia pasa justamente por ahí, por ir cambiando de paradigmas, por ir cambiando de contactos también, los tipos de contactos que uno genera con esos nodos natales, que pueden ser contactos con personas que vienen de otras culturas, del extranjero, con experiencias que se vivan en los viajes o con las experiencias que se vivan con la comuna o la comunidad cercana natal o la ciudad natal o todos los lugares que están cercanos a tu barrio, a tu residencia. Son experiencias que van a ayudarte a evolucionar con esos nodos natales. Entonces siempre cuando vivimos el retorno de los nodos, poco importa si están en Géminis o Sagitario, siempre que vivimos los retornos de los nodos, y dependiendo también de los tránsitos, pero eso ya hay que verlo con una consulta. Esto es muy general lo que estoy hablando. Se viven experiencias que son muy significativas. Con el regreso de los nodos se viven experiencias de cambios de casa que te van a cambiar la vida. Cambios de residencia en el extranjero también. Hay temas judiciales, procesos legales que también te pueden cambiar la perspectiva, que te pueden contactar con nuevas personas. También en el eje Géminis y Sagitario, la persona tiene que aprender a desarrollar su propia voz y no ser un eco de las ideas de otros, no ser un eco de lo que dice el resto, no repetir como loro las opiniones o las creencias de otros. Tienen que formarse su propio paradigma, tienen que crearlo. Fuego y aire son elementos de creación. Entonces ese es en parte el significado de tener los nodos en esos signos. Y cada vez que retornan los nodos, generalmente se viven experiencias muy importantes de vida. Se viven matrimonios,
o separaciones, o se compra una casa, o uno se cambia de lugar a otro país y eso transforma completamente la vida de la persona, o se pierde a alguien también, pero los nodos siempre están involucrados en las grandes experiencias de vida porque involucran siempre nuestras dos luminarias. Entonces, para aquellos que van a tener el retorno de los nodos, van a estar cerrando una fase de 9 años, así como una fase de 18 años, y pueden tocar temáticas también de hace 9, 18 años atrás. ¿Ustedes se acuerdan hace 9 años atrás, cuando tuvimos los eclipses en Géminis Sagitario, qué vivieron durante ese proceso? Porque esos eclipses están en unas casas natales que simbolizan los campos de experiencia. Recuerdan que vivieron porque mucho de esa experiencia o de ese tipo de experiencia están en el campo de experiencias de esas casas natales que van a volver a revivir con estos retornos. Sobre todo si tienen las luminarias además en esos signos o si tienen planetas personales en esos signos. Entonces los retornos de los nodos siempre traen eventos importantes que nos van a hacer dar un salto evolutivo en el eje donde se están produciendo. Si no saben lo que significan las casas, pueden buscar un libro. Hay muchos libros de astrología que hablan de lo que representa cada casa. Entonces, si saben que tienen el eje en determinada casa, ustedes dicen, voy a vivir una experiencia nueva, diferente, que me va a marcar, que me va a cambiar, que me va a transformar en el ámbito de las relaciones o en el ámbito de la profesión y mi estabilidad, casa 10, casa 4, o en el ámbito de la creatividad, del amor que se comparte y la amistad, casa 5, casa 11, o con hijos quizás. Entonces, solamente con ver en qué casas está, uno ya puede decir, ok, se viene un cambio grande en mi vida en esta área. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me preparo? ¿Con los brazos abiertos para fluir con esa energía? ¿O me preparo con los brazos cerrados y me pongo rígida y me pongo obtusa? Ahí uno lo pasa peor. Entonces la idea es fluir y estar preparados a ese cambio. Porque los eclipses siempre producen cambios, modificaciones. Son casi unos uranazos. Yo los compararía, claro que no exactamente igual, pero sí son uranazos en la vida los eclipses. Son grandes tomas de conciencia y a veces, dependiendo de qué planetas tocan y en qué signos se producen, pueden ser tremendos uranazos evolutivos de la vida. Entonces, aquellos que van a recibir el retorno de sus nodos y me pregunten, ¿pero qué significa el retorno? Significa que van a vivir una nueva experiencia evolutiva de vida en las casas natales donde tengan a sus nodos. Eso significa el retorno de los nodos. Ser conscientes del proceso. Cuando uno es consciente del proceso, uno puede manejar mejor las energías para que esa experiencia sea más enriquecedora y no tan traumática, porque a veces los eclipses pueden provocar cambios que pueden ser caóticos también. Y esto no lo digo con el ánimo de asustar ni nada, porque los eclipses no son terribles, simplemente te dicen, ¿sabes qué? Estás mucho tiempo en esa situación de vida o en esa situación laboral o en esa dinámica de pareja y si yo no vengo a golpearte el tablero, tú vas a seguir ahí y no vas a evolucionar, vas a quedar estancada. Entonces para eso sirven también los retornos de los nodos, para dar un salto, para cerrar un proceso, una fase y abrir otro nuevo. Así que los que tengan los nodos, ábranse a las nuevas experiencias, ábranse a la divergencia de opiniones, comuniquen, exprésense quiénes son, qué piensan, qué es lo que quieren, qué es lo que les gustaría aprender. Tienen que desarrollar esa energía geminiana. Contacten, estamos hablando del signo de los contactos humanos, de los contactos con el otro, del contacto con los otros, Géminis y Sagitario.
Entonces son experiencias de contactos humanos que también traen experiencias muy significativas y que tienen que aprovechar con el regreso de los nodos. Así que ya lo saben, mis queridos nodos natales Géminis y Sagitario, ábranse a la aventura, sean un Indiana Jones espiritual. Nos vemos en un próximo video.